Hola, buenas Hola, tardes, noches, buenas días. tardes. Estamos a 13 días culminados de enero, un nuevo año, nuevas oportunidades, nuevos sueños, nuevo todo. Exacto. Una merienda de locos está iniciando el año con este capítulo, así que estamos muy emocionados. Lo estamos grabando el 13 de enero, como ya dijo José. Entonces estamos renovando. Estamos en nueva perspectiva, nueva imagen, nuevo todo, porque es 2022. Estamos iniciando el año. Sí, pues después de meditarlo un poco con nuestras almohadas y pensarlo bien, creemos que vamos a hacer un pequeño cambio a la manera en que se presenta el podcast. Ya no vamos a tener la animación tan detallada como lo solíamos tener, porque pues eh, somos muy perezosos y nos da pereza pues trabajar, ¿no? Pues a mí no me gusta trabajar, eso no, ¿para Ay, qué? ya dijo, y es que perezosos. No. La verdad del asunto es que tememos que como vamos a iniciar nuevamente universidad, es un semestre que también obviamente tiene muchísimos cambios en nuestra vida académica. Entonces dijimos como, bueno, no nos podemos volver a retrasar como nos retrasamos el semestre pasado con el podcast, así que lo vamos a hacer más sencillito, pero con las mismas motivaciones y la misma energía que siempre tenemos. Sí, pues es que en realidad lo que pasa es que hacer el proceso de animar los personajes y todo esto, pues es un proceso que tarda mucho, porque pues hay que tener en cuenta que se edita el audio primero, después se edita el video, después se tiene que volver a pasar otra edición de video para ultimar detalles, después se tiene que hacer la finalización de audio con la música y eso. Y pues así hasta que ya queda, queda el producto final. En realidad se hace una edición de más o menos 4 etapas. Son más o menos unas 4 etapas Ujú. en las que pues tenemos que dedicar full tiempo a eso. Y pues si nosotros vamos a volver a entrar a la universidad, pues cuál es entonces el sentido? O sea, pues puede que sea muy chévere, pero pues para sacar un episodio cada mes, pues eso no es tan chévere, ¿no? Es que es mucho trabajo, entonces pues vamos a seguir sacando pues los mismos episodios con el mismo contenido, pero pues ahora los vamos a hacer con más énfasis en lo que es el audio, ¿no? Claramente pues vamos a estar nosotros representados en nuestros personajes, pero pues dichos personajes van a tener más presencia en lo que es las redes sociales y todo eso. También pues hacemos este cambio para hacer el intento de nuevo de diversificarnos, que ya llevamos una cantidad de tiempo hablando de eso, de traspasar el podcast a plataformas de streaming como Spotify y todo eso, pero pues eso también nosotros no somos muy pilos con el tema, entonces pues lo estamos intentando y vamos a ver cómo nos va. Exacto. Entonces, pues por eso ustedes verán el cambio en la imagen. No lo estamos haciendo porque no le queramos dedicar tiempo al podcast, es al contrario, le queremos dedicar el tiempo que merece. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Además que más o menos esas 4 etapas conllevan 2 días arduos de trabajo que pueden ser utilizados para hacer tareas y trabajos de la universidad. Entonces, por eso también lo estamos haciendo de esta forma. Esperamos que no les moleste y que continúen escuchándonos por esta Sí, plataforma y por las plataformas en las que pensamos estrenar el podcast próximamente. sí, y pues eso también trae, trae que lo que es pues el nuevo año, y es que ya se supone que nosotros tenemos que asistir presencialmente a nuestra universidad, ¿no? Entonces pues ya el tiempo es mucho menor con el que contamos porque pues la cuestión del transporte y todo eso pues toma mucho tiempo. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si podemos visitar lugares o alguna de estas cosas porque pues ya parece ser que se está acabando lo que es el encierro estricto, ¿no? Pues ya
las universidades Amén. y sí, amén. Y pues los sitios de trabajo ya pues están pensando en retornar a la nueva normalidad y pues continuar con el desarrollo de actividades, porque pues tenemos que aceptar que ya por más que queramos cuidarnos y eso, pues hay que enfrentarnos a la realidad de las cosas, y pues para mí la realidad de las cosas es que pues vamos a tener que lidiar con el coronavirus y todo esto por mucho, mucho tiempo. Entonces pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver si podemos visitar alguna librería o algo. Sí, además que antes del podcast nuestro pasatiempo favorito era como ir a cafés que no eran solo cafeterías, sino que también eran librerías y cafeterías. Conocemos varios sitios, digamos, cerca a nuestra universidad, a los cuales nos gusta mucho ir, visitar, ver qué libros tienen ahí, si los precios son asequibles, qué tan rica está la comida, por supuesto. Entonces, pues nosotros les estaremos notificando de cómo va nuestra aventura, de si podemos regresar nuevamente a hacer estos pequeños tours por estas cafeterías, librerías y mostrarles, no solo mostrarles por YouTube, sino pues ya saben que tenemos redes sociales, entonces mostrarles por esas redes sociales cómo es el asunto. Sí, ya, pues la idea también es aprovechar esto, ¿no? Aprovechar esto para intentar nuevos estilos, nuevos formatos. Bueno, yo quería ya entrar un poco más en discusión y hablar de lo que es leer por fuera de la casa. A mí me parece que a veces es difícil leer cuando uno no está pues en su casita, con el silencio, con la comodidad de uno hacerse donde quisiera, disfrutar de la lectura a la velocidad que no le gusta, ¿no? Porque a veces hay que tomarse el tiempo para leer y pues no sé, me parece que leer por fuera a veces es muy difícil. Yo lo que hacía era llevar algún libro a la universidad, llevar alguna lectura que estuviera haciendo y pues tal vez encontrar un pequeño momento entre clases o después de almorzar o algo donde yo pudiera leer tal vez algún momentico pequeño. Me gustaba, pero pues en realidad a veces no me concentraba del todo y pues se me hacía difícil leer por fuera. Sí, total, pues yo también, al igual que tú, siempre llevaba un libro en la maleta. Aún así ese día no lo sacara, aún así lo sacara nomás a pasear, a mí me gusta siempre llevar un libro en la maleta. Usualmente es el libro que yo leo en mi casa y que también busco un espacio para leerlo, ya sea pues fuera del salón, mientras espero que todos mis compañeros entren, sentada en la cafetería, por si estoy comiendo sola o algo así, entonces pues yo saco el libro y leo. Digamos que yo he visto que hay gente que lee en el Transmilenio o que lee en el bus y que aprovecha ese espacio para leer. La única diferencia es que yo no puedo leer si hay algún movimiento, o sea, no puedo leer dentro de un bus porque me mareo. Entonces, digamos que ese espacio no lo aprovecho tanto. Pero al igual que tú, yo también busco como esos espacios silenciosos o tranquilos o digamos en los que hay un espacio en el que yo no estoy haciendo nada ni nadie me está acompañando para leer. Sí, yo también me mareo mucho cuando voy a leer en el bus o algo. La verdad que yo he escuchado que eso es malo para la vista porque no la esfuerza mucho. A mí antes cuando era más pequeño Mm. me decían que uno se le podían salir las córneas o algo así. No sé qué tan cierto sea que a uno se le puedan salir las córneas, pero sin duda alguna que eso somete a los ojos a un esfuerzo muy grande, ¿no? Leer mientras, pues, concentrarse en un texto pequeño cuando uno está, pues, en un transporte o algo es muy difícil. También la cuestión es que a mí me pasa que yo, pues, a veces no me transporto en bus ni nada, sino que uso la bici y lo que me pasa es que se mojan mis libros. A veces cuando llueve, corro tan mala suerte que llevo un libro y termina mojado. Entonces termina arrugado por debajo, por encima y pues en esencia se estropea la edición, toca ponerla debajo del colchón para que se aplane. Pero es que no sé, es difícil. También he intentado llevar libros digitales en el celular, pero es que no me gustan, nunca me han gustado. Entonces, pues ahí está el dilema, ¿no? Que uno puede llevar la lectura, pero se arriesga a que se le pierda, a que se moje el libro.
se arriesga a que uno esté leyendo y la gente le empiece a preguntar qué cosas o que lo empiece a saludar, cosas así. Entonces, no sé, pues es como un arma de doble filo, ¿no? A veces uno tiene que saber a dónde está llevando el libro, porque digamos también uno no puede llevar un libro pues a un cumpleaños o algo así. También hay que ser un poco sensible con la ocasión, ¿no? Yo sí llevo libros a la universidad porque yo sé que por lo menos ahí en algún momento voy a tener la oportunidad de estar solito y poder leer. Pero pues tal vez, ¿qué tal que uno esté en un cumpleaños o en una fiesta tan aburrida que uno simplemente se salga y se ponga a leer? A mí no me ha pasado nunca algo así, la verdad. No, a mí tampoco nunca me ha pasado algo así que esté como en una reunión con amigos o con familiares y que de repente sea como, estoy reaburrida, voy a leer. No, no, nunca me ha pasado. Pero yo también creo que a veces es complicado y agradecía un poco el hecho de la virtualidad, de que estábamos siempre en la casa, porque uno en la casa sí puede leer tranquilo. Y de hecho también eso generó como una, no sé cómo se diría eso, pero como que uno se desacostumbra. Sí, así, uno se desacostumbra a leer de pronto en un espacio público, porque antes yo leía en un espacio público y tenía como esa habilidad de ignorar mi alrededor, como a la gente, como los ruidos extraños y simplemente concentrarme en la lectura. Pero ahorita con el silencio de la casa, con la comodidad de mi camita, del sofá, de la buena luz, como que esas cosas ya cambian. Como que ya he perdido la salvajidad del momento de la lectura, digámoslo así. Sí, pues también pasa que uno cuando está por fuera, pues últimamente que uno no ha tenido tanto la oportunidad de salir, uno se dedica a hacer otras cosas, ¿no? Entonces tal vez la gente tiene más ganas de ir a tomar una cerveza o algo. Entonces no hay momento porque pues es curioso que cuando nos volvimos a ver con nuestros amigos, pues queríamos hacer de todo, ¿no? Queríamos eh, ir a tomar algo, ir a comer algo, pasar el rato, adelantar cuaderno, cosas así, pero pues es que ya toca empezar a volver a retomar las viejas costumbres. Y pues no sé, la vieja costumbre mía era llevar el libro en la maleta. Vamos a ver qué también nos va. Vamos a ver si podemos volver a leer en el espacio público o si realmente se ha convertido en una tarea imposible. Aunque no creo, la verdad no creo. No, yo tampoco creo. Yo creo que aparte del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, las costumbres que antes teníamos al momento de salir de nuestra casa van a volver a ser como normales, ¿no? Entonces yo creo que de pronto si uno va a encontrar ese espacio que siempre ha encontrado, de pronto nos cueste un poquito más acostumbrarnos a leer así como a la intemperie, pero que se logra, en algún Hmm, punto. es la intemperie. Ese es un error frecuente y es que la gente dice interperie y no intemperie, pero en realidad se dice así, Mm, la intemperie. Perdone mi Eso, error. sí, no, pues eso a mí también me pasaba mucho, ¿no? Y Mm, cuando uno lee algo así, uno ni siquiera se lo cree, porque es que es tan común que uno ni siquiera, uno es como que, ¿cómo me van a cambiar la manera en la que yo pienso y la que yo hablo? O sea, ¿cómo van a sí, hacerme? claro. ¿Mm? No sé, eso también es chistoso cuando a uno le pasa que uno tiene que cambiar forzosamente la manera en la que habla, porque pues eso es otra cosa que uno se da cuenta también con la carrera que ejercemos y todo, uno se da cuenta que pues hay unas cosas que nosotros estamos tan mal acostumbrados a hacer que se convierten ya en algo casi que cultural, ¿no? Sí, sí, de hecho, hablando de eso, ya cambiando, ya que tocaste el tema de mi pequeño error de Mm, pronunciación, que es común en mí porque yo generalmente, digamos, leo una palabra en la calle y la leo muy rápido y tengo la costumbre de decir las cosas tal cual me acuerdo como las leí o como las escuché. Entonces, siempre cometo errores así como de dicción y que ya estábamos discutiendo con José de por qué en algún punto las palabras que se supone son femeninas tienen el artículo el. Ah, no, bueno, sí, eso es algo que
va a que, herir la sensibilidad de mucha gente, ¿no? ajá, claro, porque digamos yo que soy una persona que tiene problemas de dicción, que a veces pronuncia las cosas mal, que a veces habla mal, cuando me dicen, no, es que no es la agua, es el agua, no es la ala, es el ala, no es la águila, es el águila, y yo soy como, what the fuck, explíquenme por qué carajos y cuál es la regla que tengo que seguir para no dejar de cometer ese error, porque siempre me pasaba. Pues yo creo que el agua es el primero que uno aprende, ese es el primero que uno le insiste, ¿no? O el azúcar también, ese también es muy común. Pero es que lo que está Ajá, pasando es que la gente se rehúsa a considerar el como válido, ¿no? Porque según algunas personas, el idioma español está condicionado independientemente de lo que se haga por el género. Sí, y es que es algo que tenemos nosotros tan metidos como en la forma en la que nos enseñan también, me parece que es un problema educativo, porque es que cuando uno le están enseñando, uno es él, uno lo hacen separar los verbos y todo eso en géneros, ¿no? Y los pronombres también. Entonces, cuando es la mesa, entonces es niña, la mesa es una niña y, y el sol es niño, ¿no? El sol es niño y la luna es ajá. niña. Sí, exacto. Como que nos Entonces, enseñan que las cosas, al igual que las personas, tienen género. Entonces, todo se separa por género masculino y femenino. Hay géneros que son neutros, digamos, pero entonces uno queda como confundido. Como, ¿what? Entonces, ¿en qué momento sí puedo usar el y en qué momento puedo usar la? lo que pasa es que la gente también pelea por eso que es un artículo masculino, ¿no? Entonces lo que realmente pasa y pues lo que dice el diccionario panhispánico, perdón, de dudas de la Real Academia Española, es que cuando uno usa sustantivos femeninos que comienzan por A, entonces toca usar el. Toca usar la se convierte en el obligatoriamente y eso es algo que la gente no, como que no se acostumbra, ¿no? O sea, mucha gente no se acostumbra a eso, pero es que la Real Academia dice que ese él, ese artículo él, adquiere una forma neutra, o sea, no tiene género, es neutro. Exacto. Y pues nosotros muchas veces creemos que de pronto al decir el ala o el águila estamos refiriéndonos de pronto a que cambia de género o algo así, pero en vez de eso simplemente es porque el funciona de una forma también neutra, no es solo masculina, sino que también es neutra. Y también eso ayuda mucho como a la pronunciación, ¿no? Porque, o sea, la ala, la agua, la águila, o sea, como la terminación de A que empiece con A otra vez es como muy difícil de decir. No, y además, pues él es que es chistoso, o sea, él ya es neutro, o sea, Mm, decir ella es lo mismo, porque pues ella podríamos inferir entonces que también es masculino, ¿no? O algo así, o sea, sí, no que se sé. le añada una E al final, pues, Mm, ¿qué tiene? O sea, sí, no diferencia mucho de las cosas. particularmente con Ajá, los objetos, o sea, pues, imaginémonos entonces que digamos, ella es silla, ella es sol, porque de pronto el sol para alguna cultura es femenino y para otra es masculino, entonces sería ella es sol o X sol, LX sol, porque no tiene un definido un género, pero pues la verdad que yo me apego a la definición que le da la Real Academia Española por más controversias que tenga detrás de ella porque, porque pues simplemente pues el idioma español es un idioma tan viejo y tan trabajado que pues ya hasta este punto tratar de hacer una pelea por cambiarlo de una manera tan radical, pues es muy difícil, ¿no? Y es que sería la cuestión de, bueno, entonces, si una pelea es tan difícil, pues entonces no vale la pena lidiar y liderar ninguna batalla, ¿no? mm, Si todas las batallas están destinadas a perderse, ¿para qué esforzarnos?
Sí, Pero exacto. No, pues pues, no es el caso, no es el ujú. caso porque pues no sé, o sea, puede que acá estemos hablando de una diversidad en cuanto al uso de la palabra y todo eso, y pues eso se respeta en todo momento, ¿no? Eso es completamente respetable, pero es que también me parece que pues es digno de respeto el hecho de que mucha gente pues haya sido culta y que haya sido pues doctos en el idioma español a tal punto en el que ellos puedan tener la potestad de decir de esta manera sí se puede usar y de esta otra no. Me parece que pues eso, además de verse pues en los dirigentes de la RAE, que pues en su mayoría son hombres, y históricamente siempre lo fueron, pues se ve en la escritura, ¿no? O sea, las mujeres escriben igual que los hombres y hablan igual que los hombres y todos hablamos de la misma manera. Entonces, pues, si queremos cambiar algo tan viejo, pues tal vez deberíamos aproximarnos a otros problemas antes de eso, ¿no? Sí, es verdad. Además, digamos que eso también daría la excusa para que las personas que, por ejemplo, cometen errores como decir aiga o rompido o morido o cosas así por el estilo, peleen para decir, no, pero si a mí me gusta decirlo así, ¿por qué no lo puedo decir así? Si igual tiene el significado que quiero que tenga. Cosas Mm. así, o sea, pues hay una forma de hablar correcta, digamos que también hay colombianismos que nosotros cometemos, pero digamos que cuando se habla de un idioma, yo creo que sí uno tiene que respetar que las reglas sean de esa forma, porque a fin de cuentas el idioma es algo que viene desde mucho antes y que de pronto inclusive la forma de clasificar masculino y femenino que tiene el idioma español, porque por ejemplo el inglés no lo tiene, es simplemente para que los niños entiendan, para que los niños se identifiquen, digamos, de alguna forma y poderles explicar de otra forma más fácil. Miren, esto es masculino, esto es femenino y ya, punto. De pronto simplemente sea esa la explicación, porque también darle un objeto, un género, es, no sé, a mí también se me hace como extraño, simplemente es un objeto. Sí, es una personificación rara, ¿no? O sea, nosotros tendemos a personificar las cosas Ajá, cuando queremos aprender de ellas, porque, por ajá, ejemplo, hay varias canciones o varias cosas donde los números son niños, o son personas o animales, donde la comida tiene vida, o donde los útiles escolares están vivos, ¿sí? Cosas así también, pues, perpetúan el estado de que muchos pensemos de que las cosas son así, ¿no? Me podría imaginar yo también entonces que nosotros deberíamos hacer una lucha interminable y pues con todas las de la ley para cambiar las rondas infantiles donde el cero es hombre o donde el uno es niña. Porque pues ujú. cómo nos puede caber en la cabeza que un cero sea hombre, ¿no? Entonces tiene que ser un ente andrógino donde no tenga género definido para que las personas se puedan aferrar a esa definición sin que haya ningún problema. No, pues es estúpido, ¿no? O sea, en esencia es algo completamente estúpido, es ridículo, es un problema, no problema. Me parece que a veces nosotros queremos hacer problemas donde no los hay, ¿sí? Básicamente Exacto. generar Yo creo problemas. que simplemente es como una forma de explicar las cosas. Digamos que los niños las cosas las entienden muchísimo más fácil cuando uno les dice es que es masculino y es femenino. O por ejemplo lo que ocurre con los colores y es que los niños asocian muchísimo el verde como un color asqueroso y por ejemplo a mi primita Antonella le pasaba que ella nunca había probado el kiwi, que el kiwi se supone que es una fruta rica, es una fruta ácida, dulcecita. Entonces ella decía, no, el kiwi es feo, simplemente porque era de color verde. Y entonces es como una asociación que se hace y ya, no hay necesidad de buscarle pleito a eso. Sí, pues tal vez el argumento principal que se usa a veces es que pues las lenguas angloparlantes pues son de género neutro en su totalidad, con el the, cuando uno dice the chair, the table, the sun, the moon, todos son THE. Entonces pues lo que pasa ahí pues yo considero que simplemente pues es una forma diferente de ver cómo
lo que es el mundo material, ¿no? Porque es que el mundo material también está muy ligado a, pues a lo que es la interpretación de cada quien, ¿no? Entonces, pues si nosotros miramos acá en muchas partes de Latinoamérica, me parece que nosotros le damos mucha importancia a lo que es el rol femenino y masculino, como la maternidad o lo que es la cuestión de obtención de recursos o de quién creó el mundo, quién hizo las cosas o quién es el líder supremo de todo, ¿no? Muchas culturas de nosotros se enfrascan mucho en lo que es eso, entonces pues a mí me parece también que nosotros a partir de esa manera de interpretar el mundo, pues la forma de las cosas por las cuales existen y por las cuales se materializan, pues tanto lo masculino como lo femenino son iguales de importantes, ¿no? O sea, no, lo neutro, pues bien no puede ser, pero la manera en la que nuestra cultura se desarrolla no da cabida para que haya un área gris, me parece a mí. Sí, pues podría ser así, digamos lo que sí, sí. Bueno, pues puede que sean así las cosas y esto me recuerda a otro tema importante y es la cuestión de dividir al autor de la obra. ¿Será que nosotros deberíamos someter a juicio obras por la calidad de persona que es el autor? Lo pienso de esta manera porque Mario Vargas Llosa es un autor que últimamente ha causado controversia por hablar de lo que nosotros estamos hablando, de lo que es la neutralidad en el idioma español y pues él dice, pues él tiene una opinión muy controversial frente a eso, ¿no? Y pues ahorita nosotros vivimos en lo que se denomina la cultura de la cancelación, entonces pues mucha gente cancela a Mario Vargas Llosa por decir lo que dice, ¿no? O miremos autores como filósofos como Heidegger, ¿no? Que él fue simpatizante del partido nazi. Sin embargo, hay planteamientos que todavía se someten pues a estudio de él y pues hay gente que simpatiza con su filosofía, pero ¿qué pasa con el autor y su obra? ¿Será que estaría bien cancelar a un autor de plano por lo que ha hecho? Pues no sé, yo siento que la cancelación es un escape fácil al entendimiento, al querer entender. Digamos que si no quiero entender y no estoy de acuerdo con lo que este autor está diciendo, lo cancelo por completo. No leo sus obras, no intento entender por qué lo dice. Cosas así últimamente se han estado presentando no solo con autores, sino con personas públicamente famosas que dan su opinión acerca de ciertas cosas y terminan supremamente canceladas por todo el mundo, porque todo el mundo entonces en esta época tiene que ser Políticamente correcto. exacto, políticamente correcto. Entonces, todos tenemos que apoyar al movimiento LGTB, todos tenemos que ser en parte feministas, todos tenemos que ser ambientalistas y animalistas y cosas así. Entonces, cuando una persona de repente alza la voz y dice, oigan, yo no estoy de acuerdo con esto, sin embargo, digamos que dicen que lo respetan y cosas así, entonces, la cancelación. Y eso se ha presentado en muchísimos casos, no solo con autores. Y yo sí creería que uno a veces tiene que ser de mente abierta y dejar el lado es políticamente correcto y escuchar las opiniones de otras personas que llevan la contraria, porque si uno todo el tiempo estuviera la cabeza en alto y asintiera y dijera, sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí, yo estoy de acuerdo con aquello, y con lo que no estoy de acuerdo, entonces lo cancelamos y lo cancelamos masivamente, entonces, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda el sí y el no? ¿Dónde queda mi opinión y mi crítica y mi criterio? Entonces yo no sé, o sea, yo con eso estoy completamente de desacuerdo en decir, no voy a volver a leer sobre este autor porque este autor dijo tales y tales cosas, entonces voy a ignorar sus grandes obras y voy a juzgarlas a partir de la persona que las está escribiendo. Sí, pues a mí me parece que eso también es como un tema muy ligado a la opinión personal de cada quien, porque digamos, pues yo también estoy de acuerdo en que no se debe pues cancelar a alguien por alguna cosa que haya dicho en cuanto a la situación actual, ¿sí? Pero digamos, qué pasa si una de las obras más famosas de alguien
y un bestseller o algo resulta ser el trabajo de un asesino o resulta ser el trabajo de, no sé, alguien que le guste acceder a niños, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué tal qué pasaría ahí? O sea, ¿será que nosotros podríamos ver la obra de la misma manera? Aunque Mm, pues es que también yo creo que por más crudo y feo que esto suene, es feo, pero la genialidad de algunas personas está muy mediada por la locura, ¿no? O sea, hay mucha gente que está completamente loca y descabellada, pero son genios de lo que hacen. Y es que, pues, estar loco no siempre es, pues, ser alcohólico o consumir drogas, sino pues hay gente que de verdad se le corre la teja y hacen cosas malas, digamos. Pues lo que veíamos con el director, el cineasta, con Weinstein, que él tenía su productora de películas muy famosas y pues resultó que él tenía una red gigante pues de donde pues ya se sabe lo que pasó, pues era abuso y eran cosas de ese estilo, algo muy feo, pero pues muchas películas que se produjeron bajo esa casa son hits, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar ahí? Uy, pues yo no sé, yo creo que ahí serían casos muy diferentes porque estamos hablando de casos que son graves. Y digamos que cuando una persona comete ese tipo de cosas que son delitos, pues yo sí considero que ante todo la justicia debe responder ante eso y pues ya las obras y todo lo que haga esa persona queda completamente manchado. Porque uno se pone a pensar, bueno, y durante esta película, si el man estuvo ahí, ¿qué pudo haber ocurrido detrás de cámaras o cosas así? Entonces uno queda como, ¿valdría la pena seguir apoyando algo que donde la gente sufrió o donde ese man aprovechó y actuó de mala forma? No sé, es diferente, es complicado, diría yo. Sí, pues es que también, imaginémonos esto, entonces lo que traía a colación Harvey Weinstein produjo películas como Perros de Reserva, Pulp Fiction, El Discurso del Rey, Bastardo sin Gloria, Sin City, La Máscara, Scream. O sea, hay muchas películas que son superproducciones, o sea, son hits. Y pues en el lado literario, pues siempre ha habido autores que han tenido problemas de alcohol y todo eso, ¿no? Pues también pensemos en lo que fue, ¿cómo se llama esto? Los autores de donde pertenecía Edgar Allan Poe, que ellos eran unos alcohólicos. Mm, Los autores prohibidos, una cosa, los sí, autores una vaina malditos, así. algo así. Entonces, pues siempre, yo me imagino que antes pues había muchos autores que pertenecían pues al lado intelectual pues al círculo intelectual de donde ellos vivían y pues a veces a la gente se les sube eso a la cabeza y creen que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, mm, miremos qué autores han tenido controversias y los sometemos al escrutinio público. Los destapamos ahí re duro. Pues yo no Sí. sé, yo siento que obviamente cualquier persona y un autor de un libro muchas veces escribe sus cosas basadas en experiencias personales, porque de dónde más sacarían tantas cosas y tantas locuras. Yo podría traer a colación, por ejemplo, el libro de Lolita, que se supone que el libro es desde la perspectiva del pedófilo, digámoslo así. Entonces, uno no sabe el autor en qué se basó, de dónde viene la historia, por qué se escribe así, ¿sí? O sea, es como, no sé, no sé. O se me ocurre, por ejemplo, este señor, el autor colombiano, del olvido que seremos, ¿cómo es que se llama ese? Abad Colorado, ¿sí? Héctor Abad Faciolince. Ah, eso, Héctor Abad. Él, por ejemplo, escribió una obra y nosotros estuvimos en una presentación que él hizo en el Parque de la 93, en el que él decía, ese era mi diario personal.
en él se revelaban muchísimas cosas que yo hacía que yo no quería que la gente supiera. Y que, por ejemplo, yo nunca discutí con mis papás cosas que en ese libro yo hablo y que hacía detrás de ellos, pero que ellos no sabían. Entonces, pues yo no sé, los autores igual son personas que se equivocan, que pueden caer en cualquier cosa, como en drogas, alcohol, Sí, porque igual son humanos. sí, claro, pues miremos, acá estoy encontrando una lista de autores que en realidad eran malas personas. A ver. Y entre la lista figura Ernest Hemingway. ¿M? Entonces, Mm. pues según el artículo que estoy mirando de la página Bookstore, dice que era un alcohólico y que era un mujeriego. Entonces, pues no sé, también aparece George Orwell. Dice Mm. que era, que tenía una lista, que George Orwell tenía una lista de gente que creía que eran comunistas. Oh. Mm. Bueno, acá hay otro ejemplo que sí me parece más interesante y es el de Ajá. Hunter Thompson, periodista Hunter Thompson, pero pues a mí me parece que Hunter Thompson pues era abiertamente, era una persona muy rara y muy loca, ¿no? Entonces pues yo no lo consideraría una mala persona, yo lo consideraría un Alguien loco. producto. Sí, o sea, pues estaba loco, pues él sí, pues hizo cosas malas, o sea, sin duda, Mm. sin duda. Mm. Pues de hecho, hablando de autores locos, me acabo de acordar que el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, Mm. él tenía como una obsesión con la verdadera Alicia, que creo que era como una sobrinita de él. Y es una niña, y él la veía como de otras formas, y por eso su libro se inspira, digamos, en una niña. Y decían que tenía como deseos pedófilos con la sobrina o cosas así. Hmm. Yo no entiendo por qué a muchos famosos o sea, generalmente como que el mayor escándalo es pedofilia, ¿no? O sea, porque a mí no me cabe en la cabeza porque hay tantas redes de pedofilia, o sea, con la iglesia, Mm. autores, actores, directores, millonarios, banqueros, políticos. Ni idea. Yo no entiendo cuál es la afición con eso, o sea, pues no sé, o sea, pues, o sea, porque hay que dañar tanto la imagen propia de uno. Por ejemplo, yo sí veo que alguna obra, pues, es de alguien que está en procesos legales por pedofilia o algo así. Yo sí, personalmente, pues tendría un poco más como de odio hacia la obra y hacia el Claro, autor claro. también. Hacia la obra también, porque es que la obra es producto de una mente enferma, ¿no? Ujú. Y pues, qué tal que sea un muy buen autor, pero sabiendo que es pedófilo y eso haya hecho una muy buena obra solo con la intención de obtener más plata para hacer lo que hace, ¿no? O sea, digamos, Claro, sí. puede que una obra sea muy buena, pero Uno pensaría más en apoyar ese tipo de obras, sabiendo sí, las andanzas. Ajá, uno lo dudaría mucho, ajá. o pues de gente que ha hecho ese tipo de cosas, aunque ahí yo me estaría metiendo en un punto muy controversial, porque a mí yo disfruto mucho de bandas de metal y algunos músicos también han tenido problemas con la ley por cosas por el estilo, ¿no? Como cosas Ujú. homofóbicas y cosas de esa estirpe, pero pues no sé, es que la vida está tan llena como de maldad. Hay mucha gente mala, ¿no? Hay mucha gente que es muy Sí, mala. Simplemente es gente mala. sí, es verdad, hay gente bastante mala. Pero también lo que tú en alguna ocasión, creo que fue en el episodio pasado, dijiste, si uno realmente quisiera leer las cosas tal cual fueron, pues uno leería algo escrito por el asesino real o algo escrito por una Sí, persona que violaba mujeres o cosas así. sí, no, pues sí, es que pues a veces la mejor manera de ver a través de esos ojos y de comprender a través de eso es pues viviendo esas cosas, ¿no? O sea, pues a mí me parece que también le añade como mucha veracidad a lo que uno lee. Y es que eso es Ujú, algo que la lectura nos da, o sea, eso es algo que la lectura nos puede brindar, que no nos puede brindar, digamos, el cine. Lo ujú. compararía con eso. Entonces, pues puede que el director de la película sea pedófilo o algo así,
pero en los libros la persona que lo escribe, pues realmente está poniendo todo lo que él piensa y todo lo que él siente, ¿no? Es más personal, es peligroso y es personal. Exacto, es como una forma de conocer el mundo mucho más crudo, así como más explícito, más veraz. Sí, pues tal vez con el ejercicio de cancelar a un autor estemos corriendo el riesgo de convertirnos en lo que el autor fue, ¿no? Me parece que también antes de cancelar a alguien deberíamos nosotros aprender de ello, ¿no? Aprender de lo que la persona está diciendo, de lo que está pensando Ujú, para no caer en el mismo error. ujú. Porque es que, ¿qué sería de nosotros si nosotros canceláramos absolutamente todo? Imaginémonos entonces que nosotros cancelamos las guerras o que cancelamos alguien corrupto. Si nosotros no sabemos cómo actúa la persona y no sabemos cómo es, en algún punto seremos la misma persona. O sea, en algún punto nos convertiríamos en lo mismo, ¿no? Exacto, ahí viene el dicho de si uno no conoce la historia, tiende a repetirla. Sí, entonces pues nada, pues vamos a ver si nos cancelan a nosotros, ¿no? ¿Qué tal que dentro de nuestro podcast hablemos cosas tan controversiales que terminemos siendo cancelados? Cancelados. Ay, De no, plano, no, de no plano, sé, no sean así. una campaña contra nosotros Discutan, profunda. discutan con nosotros en los comentarios. Ahí está. Nuestras ideas, Sí, la obviamente. discusión Es abierta. es abierta, estamos abiertos a toda opinión. Ujú. Bueno, hablando un poquito más de este tema, también hace poquito ocurrió en Instagram que yo sigo como a cuentas de colectivos feministas en las que ellas decían que, por ejemplo, la perspectiva de un autor hombre cuando escribe una obra y la forma en la que ellos retratan a las mujeres es muy distinta a cuando una mujer escribe una obra y retrata a los hombres. Digamos que también ellas hacían como una campaña hacia lee más autoras femeninas. Entonces yo estaba como pensando y dije, pues si yo miro mi biblioteca y analizo mi biblioteca, me doy cuenta de que yo tengo un porcentaje bueno de autores que son hombres y otro porcentaje bueno de autoras que son mujeres, y yo me puse a pensar y yo soy como, pues sí, o sea, tienen razón en cierto punto, pero yo creo que igual uno tiene que siempre conocer ambos lados y también abrir la posibilidad de que llega un punto en el que hay autores que igual retratan la realidad muy cruda y muy como ellos la ven, y eso no está mal. O sea, hablándolo así, nosotros también tenemos que conocer mucho ambos lados y ambos puntos de vista, porque si nos cerramos y solo conocemos un punto de vista, entonces estamos ignorando el otro y no estamos mirando hacia otro lado, solo estamos mirando hacia el frente. Entonces yo creería que también a veces esas discusiones sirven para pensar y mirar otras perspectivas. Sí, pues hay que leer de todo, ¿no? Hombres, Exacto. mujeres, Y yo nunca me había todo. fijado como, nunca me había puesto a pensar como estoy leyendo algo que escribe una mujer y por eso las cosas ocurren de cierta forma. No, como que nunca me había puesto a pensar en eso. Yo tampoco, ¿sabes? Es que, no sé, pues yo no hago el ejercicio de ser consciente del autor. Me parece Mm, que eso daña la obra en una parte, ¿no? O sea, pues si claro, nosotros estamos leyendo la historia de algo, de alguien completamente ajeno al autor, ¿por qué yo estaría concentrado en el autor? ¿Qué me sí, importa? sí, o Que sea, no me interesa. exacto. Por ejemplo, en libros que uno se tiene que tener en cuenta el autor. Por ejemplo, yo que leí Mujercitas, uno tiene que tener en cuenta que el libro fue escrito por Louisa May Alcott, que por eso las cosas a veces ocurren de cierta forma, que a veces ella también pone como su lado político dentro del libro, bueno, etcétera, etcétera, que ella se ve Claro, más pero reflejada por un personaje de ese libro. Pero pues igual uno también tiene que entender que es una historia ajena a la sí, autora. el libro se para por sí mismo, no tiene nada Ajá, que ver. O sea, pues ahorita, después de tanto tiempo, sí tiene que ver, porque lo que pasa es que, pues ahorita, no, es que la señora que escribió Mujercitas, pues vivía en una época, vivía en tal otra, pero cuando salió exacto. el libro a nadie le interesaba, era solo una persona más. Mujer, hombre, niño, Sí, niña, era una persona más, una historia más.
Sí, exacto. Yo, por ejemplo, también lo que yo te decía en el libro de Memorias de una geisha, por ejemplo, uno nunca piensa en, hey, esto lo escribe un hombre, porque todo igual es narrado desde ella, desde la geisha. Entonces, pues, no sé, como que hay cosas que uno también tiene que expandirse y a veces también ignorar un poco el autor y adentrarse en la historia. Sí, pues igual a mí me parece que, pues si un autor es tan bueno y digno de que yo lo lea, no me voy a dar cuenta de que él es el autor, ¿no? La historia se para por sí misma, o sea, digamos, lo que pasa también y a veces lo que sucede, pues es que uno lee un autor tan malo que el autor trata de meterse en la obra, entonces, digamos, uno se da cuenta que, y eso es patético, ¿no? Uno se da cuenta que el autor tiene un personaje que es él, o sea, hay un personaje que es el autor, el mismo autor que está es él, y siempre termina en el romance con la persona, el personaje bonito, sí, o sea, siempre terminan, Sí, sí. se introduce en la historia de una manera que Que es ella es muy muy obvia, intrusa, sí, es ella es muy como obvio. muy, uno lo siente y que es como, "Ugh". Sí, es muy obvio y pues si pasa eso, pues uno en primer lugar, ¿qué hace leyendo ese libro, no? O sea, pues, a veces puede que sea exitoso, pues cuando uno lo hace, digamos, hay muchas, digamos, un autor como Bukowski, él, en muchos de sus relatos, pues son cosas que le han pasado a él, o sea, son cosas que él recuerda y que le han pasado a él, pues en sus tiempos donde estaba, pues en su círculo de poetas y todo eso, y son historias que se modifican en alguna manera, pero pues a veces son él, o sea, son relatos de él, pero pues uno no se da cuenta de una manera tan obvia, ¿no? O sea, pues no es tan obvio. Y además que son relatos trágicos, entonces pues nada bueno le pasa. Entonces se ve la miseria del hombre a través de sus escritos, ¿no? Pero pues en ningún Mm, momento el autor se está bañando en rosas o está condecorándose con la valentía del caballero, ¿no? Pues simplemente es la vida que ocurre. exacto. Ay, oye, Bukowski también es un autor que podrían cancelar muy fácilmente, ¿no? El man era un Sí, alcohólico y un drogadicto, estaba pensando en lo mismo, total. pero pues no, es buen autor. Ajá. No, y también, por ejemplo, yo te regalé un libro de Agatha Christie y ella en algunos de sus libros, cuando ocurrió la muerte de su esposo, ella se adentró muchísimo, digamos, en la investigación de la muerte de su esposo y en algunos de sus libros está retratadas, digamos, esos casos o ese caso. Entonces ella también a veces está muy presente en sus libros, pero eso no la hace ser una mala escritora y de hecho Agatha Christie es una de las pioneras del género de crimen policíaco y es mujer. Sí, pues de todo hay un poco, ¿no? Ajá, digamos que tampoco podemos decir y sacrificar y señalar así como la gente no lee a mujeres, eso es mentira. A Mm. veces uno lee a mujeres y uno ni se da cuenta, No, no le pone cuidado a eso. si uno no le pone cuidado a eso. Pero bueno, estamos probando el nuevo formato, un año nuevo, vida nueva. A ver, ¿qué tal? También pues queremos hacer que el podcast ya tome un rumbo más relajado, que lo que hablemos sea muy variado, ¿no? Vamos a convertir, Es en pues, una charlita más chévere. sí, algunas cosas que vamos a intentar a ver Sí, aunque qué rumbo. generalmente pues nosotros ponemos el tema y de ese tema hablamos, pero esta vez sí quisimos estar más abiertos, como hablar de todo un poquito. Sí, pero pues siempre concentrados en lo que es la lectura y todo eso, ¿no? Pues no podemos perder el rumbo, pero pues ¿qué dices? Yo creo que ya Hemos hablamos, charlado mucho. hablamos una cantidad de carreta inimaginable, no Ajá, mentiras, no, yo pues ya tengo hambre. ya es hora de Ya es almorzar, hora de ya. almorzar, ya nos tenemos que abandonar. No nos vamos a volver a ver hasta el próximo episodio, ¿ah? Qué tal es esta manera de trabajo? Que no, ¿Qué les parece? sí, no, pues nosotros dos no hablamos hasta el otro episodio. O sea, estamos tan dedicados a sacar temas de conversación que no vamos a volver a hablar hasta dentro de unos 8 días más o menos. ¿What? No mentiras, pero
Pero pues sí, vamos a... Es que cancelamos a Valentina. Ah, No, sí, cancela. Hasta nuevo aviso. hasta luego. Nos vemos dentro de 8 días. No, no, no. Para nada. Para nada. No, pero con ustedes sí nos vemos dentro de 8 días, hablando de más temitas. Ustedes coméntenos ahí qué opinan, pues de nuestro punto de vista. Obviamente ustedes también, el punto de vista de las otras personas son válidos, no nos vayan a cancelar. No, no, no. Y comenten ustedes, a ver, también la discusión es abierta y ustedes también pueden hablar de lo que quieran allá abajo. De todo y todo. De Pero todito. por ahora nos vemos en el próximo episodio y esperemos que encuentren su almuerzo caliente y que sea su comida favorita, tal vez. Ujú. Que tengan algo rico que comer hoy. Sí, y pues que se encuentren todos bien y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.